Este vídeo está destinado a los alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Malvar. Vamos a hacer un breve repaso del tema 8 de vectores y rectas, de cara al examen. En primer lugar, vamos a aprender a escribir la ecuación vectorial de la recta, que se escribe como xy es igual a las coordenadas del punto AB más t por las coordenadas del vector v1 y v2, donde t pertenece a los reales. La ecuación, para calcular o para escribir la ecuación paramétrica de la recta, tenemos que igualar coordenada a coordenada. Es decir, igualamos x igual a más t por v1. Y lo mismo hacemos con y igual a b por t por v2. Para sacar la ecuación continua de la recta, despejamos t en ambas ecuaciones. Es decir, t en la primera ecuación es igual a x menos a partido de la primera coordenada del vector, y en la segunda ecuación es y menos b partido o dividido de la segunda coordenada del vector. Lo que es igual, para sacar la ecuación continua de la recta, x menos a partido de la primera coordenada del vector es igual a y menos b partido de la segunda coordenada del vector. Bien, a continuación pasamos a escribir la ecuación general o implícita de la recta. En primer lugar, multiplicamos en cruz en la ecuación continua de la recta. Operamos, escribimos todos los términos de la ecuación en el miembro izquierdo e igualamos a 0, quedando la ecuación general como ax más bi más c igual a 0. La ecuación explícita de la recta se puede sacar de dos formas diferentes. En primer lugar, despejamos la y de la ecuación general o implícita de la recta. Hay otra opción, que es despejando y de la ecuación continua de la recta. Por último, para escribir la ecuación punto pendiente, despejamos y menos b de la ecuación continua de la recta, quedando y menos b igual a m, que es la pendiente, por x menos a. Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Bien, tenéis que recordar que para obtener las ecuaciones de la recta necesitamos, muy importante, un vector, cuyas coordenadas son v1 y v2, y un punto, cuyas coordenadas son a y b. En caso de que tengamos un punto a y un punto b, debemos obtener el vector. ¿Cómo? Restando el extremo menos el origen, es decir, en nuestro caso, si nuestro extremo es b y el origen es a, restaríamos b menos a. Haríamos b1 menos a1 por un lado y b2 menos a2 por otro. Y obtendríamos nuestro vector, que va de a b. Vamos a poner un ejemplo que se ve mejor. Dice, calcula todas las ecuaciones de la recta que pasa por a, 0, 1 y b, 2, 4. En primer lugar, obtenemos el vector director AB. ¿Cómo? Como hemos dicho antes, restando las coordenadas de B menos las de A. Y tenemos que nuestro vector AB es 2, 3. Una vez que calculamos el vector director, elegimos uno de los dos puntos que nos proporcionan el enunciado. Por ejemplo, el extremo B, pero podríais haber escogido A. Seguimos. ¿Cómo escribimos la ecuación vectorial de la recta? Para escribir la ecuación vectorial de la recta tenemos xy es igual a las coordenadas del punto. El punto que yo he elegido es 2, 4, más t por las coordenadas del vector. El vector que hemos calculado es el 2, 3. A partir de la ecuación vectorial, escribimos las ecuaciones paramétricas igualando coordenada a coordenada. Es decir, nos quedaría x es igual a 2 más 2t e y es igual a 4 más 3 por t, donde t pertenece a los reales, como hemos dicho antes. Despejamos t de las ecuaciones paramétricas. De la primera tenemos que t es igual a x menos 2 partido de 2. Y de la segunda tenemos que t es igual a y menos 4 partido de 3. Igualamos los resultados para obtener la ecuación en su forma continua. X menos 2 dividido entre 2 es igual a y menos 4 dividido entre 3. En este punto es importante que recordéis que si alguna coordenada del vector director fuera 0, no se escribe la ecuación continua de la recta. Vale, para obtener la ecuación general debemos multiplicar en cruz en la ecuación continua para obtener dicha ecuación. Nos quedaría 3 por x menos 2 es igual a 2 por y menos 4. Quedando 3x menos 6 es igual a 2y menos 8. Es decir, 3x menos 2y más 2 es igual a 0. Y es muy importante que igualéis a 0 la ecuación general. Bien, ¿cómo podríamos obtener el vector a partir de la ecuación general? Si sabemos que la ecuación general es ax más bi más c igual a 0, las coordenadas del vector director se calculan de la siguiente forma. La primera coordenada del vector director es b, es decir, el coeficiente que acompaña a la y. Y la segunda coordenada del vector director es menos a, es decir, el coeficiente que acompaña a la x negativo.
En el ejemplo, si la ecuación general de la recta es 3x menos 2y más 2 es igual a 0, entonces el vector es menos 2 menos 3. ¿Y por qué pongo este dibujo? Porque alguno me diréis, no coincide con el vector que calculamos al principio del ejercicio, porque era 2, 3. Efectivamente, este es el opuesto del vector, pero sabemos que el opuesto de un vector v es otro vector menos v con igual dirección y módulo, pero en sentido contrario. Por lo tanto, nos da igual. ¿Vale? ¿Cómo podríamos obtener el vector perpendicular al vector director? Menos 2, 3. Para obtener el vector perpendicular al que ya tenemos, invertimos las coordenadas y cambiamos el signo solo de una de ellas. Si yo invierto las coordenadas, me quedaría menos 3 menos 2. Si cambio el signo a la segunda, en este caso, al menos 2, me queda que el vector perpendicular sería menos 3, 2. Bien, para obtener la ecuación explícita despejamos la variable dependiente, la y. Si tenemos que de la ecuación general hemos obtenido 3x menos 2y más 2, la ecuación explícita quedaría como y es igual a 3 medios de x más 1, donde 3 medios es m, la pendiente, y 1 es n, la ordenada en el origen. Recordad la forma general de la ecuación explícita, que era y es igual a mx más n, donde m es la pendiente y n la ordenada en el origen, como ya he dicho. Por último, obtenemos la ecuación punto pendiente. ¿Recordáis cómo era la ecuación punto pendiente? Tenía una forma tal que así. Y menos b es igual a m por x menos a. Donde m es importante que recordéis que es la segunda coordenada del vector partido de la primera coordenada del vector. Quedando, en nuestro ejemplo, que la ecuación punto pendiente es y menos 4 igual a 3 medios de x menos 2. ¿Qué debéis saber antes de terminar el tema? Y sobre todo de cara al examen. Los elementos de un vector, que son el módulo, que es la longitud del segmento AB y coincide con la distancia entre los puntos A y B, la dirección es la recta sobre la que está situado el vector y el sentido, que es la forma de recorrer el segmento AB, es decir, de fijar el origen y el extremo. Es muy importante que sepáis calcular el módulo de un vector. ¿Cómo se calcula? Como la raíz cuadrada de la primera coordenada del vector al cuadrado más la segunda coordenada del vector al cuadrado. Y el resultado siempre es un número. También debéis saber cómo se calcula el producto escalar de un vector, que es de dos vectores, que es el primer vector por el segundo vector. Y también, como de resultado, da un número. Cuando dos vectores son perpendiculares, su producto escalar es igual a 0. Vale, y para sumar o restar vectores sabemos que el resultado también es otro vector. En este caso no es un número, es otro vector. ¿Cuándo se dice que 3 puntos están alineados? Vale, para que 3 puntos estén alineados, el vector AB y el AC deben ser proporcionales o iguales. En cuanto a la posición relativa de dos rectas en el plano, tendréis que saber cuándo son secantes, cuándo paralelas y cuándo coincidentes. En estos ejemplos que os pongo aquí en el vídeo, dice que dos rectas son secantes y solo tienen un punto en común. El sistema de ecuaciones formado por las dos rectas tiene una solución. Un ejemplo de secante serían las perpendiculares, pero en este caso, en el caso de dos rectas perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Vale, dos rectas son paralelas y no tienen ningún punto común. El sistema de ecuaciones formado por las dos rectas no tiene solución. Y coincidentes, dos rectas son coincidentes si tienen todos los puntos comunes. El sistema de ecuaciones formado por dos rectas tiene infinitas soluciones. Y os adjunto aquí la tabla que os viene en el libro, en la página 168, para que sepáis bien cuándo unas rectas son paralelas, cuándo dos rectas son coincidentes o cuándo son secantes. Podéis compararla a partir de sus vectores, a partir de las pendientes o a partir de la ecuación general. Vamos a resolver algunos ejercicios. Dice, halla la ecuación de la recta paralela a la recta x menos 1 partido de 5 igual a y partido de menos 8 y que pasa por el punto de intersección de las rectas y igual a 3x menos 4 e x menos y menos 2 igual a 0. Vale, en primer lugar, la primera recta que nos dan está en forma continua. La segunda está en forma explícita y la tercera en forma general.
Lo que yo voy a hacer para calcular el punto de intersección de las rectas y igual a 3x menos 4, que está en forma explícita, y x menos y menos 2 igual a 0, que está en forma general, voy a resolver un sistema de ecuaciones despejando en la primera. Bueno, no voy a despejar porque la y ya está despejada, entonces lo que voy a hacer va a ser sustituir la y de la primera recta en la y de la segunda recta. Como veis, he puesto x menos 3x menos 4 menos 2 igual a 0. He sustituido la y de la primera recta en la y de la segunda. He sustituido esta y de la primera recta aquí. ¿Vale? Y aquí nos queda que x es igual a 1. Sabiendo el valor de x, puedo calcular y. ¿Cómo? Sustituyo x igual a 1 aquí. Y 3 por 1, 3, menos 4, menos 1. Por lo tanto, sé que la segunda coordenada del punto es menos 1. Mi punto de intersección de las dos rectas será 1 menos 1. ¿Cómo es el vector de una recta paralela a otra? Bien, tenéis que saber que siempre que os pregunten por el vector por una recta paralela, sabiendo el vector de la recta que os dan, podéis sacar el de la recta paralela. ¿Cómo? Siempre es igual o proporcional al de la recta que os dan. Es decir, si el vector de la recta que nos proporcionan en forma continua es 5 menos 8, el vector de la recta paralela a esa puede ser igual, es decir, 5 menos 8 también, o proporcional. ¿Cómo saco un vector proporcional? Multiplicando ambas coordenadas por el mismo número. Por ejemplo, si multiplico el vector por 2, tengo que 2 por 5 es 10 y 2 por menos 8 es menos 16. Lo mismo ocurriría con 3 por el vector o si multiplico por menos 2. Todos estos son vectores proporcionales. Cogiendo el vector 5 menos 8, que es el que me resulta más fácil, y el punto 1 menos 1, se puede escribir la ecuación de la recta paralela en forma que queráis. Por ejemplo, en forma vectorial, pero podríamos escribirla en cualquier otra forma de las que hemos aprendido. Aquí os pongo un dibujo en el que represento la recta que me han dado, x menos 1 partido de 5 igual a y partido de menos 8, y este es el punto de intersección de las otras dos rectas que teníamos. ¿Por qué represento esto? Porque ahora os voy a enseñar un dibujo en el que aparece la recta paralela que hemos calculado y esta recta y este punto, ¿vale? Esta recta y este punto, aparte de la recta paralela. ¿Por dónde tiene que pasar? Pues tendrá que pasar por este punto. Bien, y aquí tenemos el dibujo que os había comentado. Tenemos la recta que nos habían dado, el punto de intersección de las otras dos y la recta paralela que hemos calculado. ¿Por qué os pongo esto? Porque muchas veces perdemos el sentido de qué es lo que estamos calculando. Otro ejercicio resuelto. Dice, escribe la ecuación de la recta perpendicular a x igual a 1 más t e y igual a menos 1 menos t, que pasa por el punto de intersección de las rectas x más 2 partido de 1 igual a y menos 3 partido de 2 y x y igual a menos 2, 3 más t, 3 menos 1. Bien, en primer lugar obtenemos el punto de corte de las dos rectas. ¿Cómo? Pues a mí me gusta transformar la ecuación vectorial en paramétrica. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a igualar coordenada a coordenada. Es decir, igualo x es igual a menos 2 más 3t. E y es igual a 3 menos 1t. Aquí tenemos la ecuación paramétrica de la recta. Sustituyo x e y, es decir, x e y en la recta. ¿En qué recta? En esta de aquí. ¿Vale? En x más 2 partido de 1 igual a y menos 3 partido de 2. Si sustituimos nos quedaría menos 2 más 3t más 2 partido de 1 es igual a 3 menos t menos 3 partido de 2. Es decir, 3t partido de 1 menos t partido de 2. Que multiplicando en cruz tenemos que al final t vale 0. Si sustituyo t igual a 0 en estas dos ecuaciones, tenemos que x es igual a menos 2 y y es igual a menos 3. Por lo tanto, las coordenadas del punto son menos 2, 3. Como el enunciado pide escribir una ecuación perpendicular a la recta que proporcionan, debemos calcular primero un vector perpendicular.
Si la recta que me dan es x igual a 1 más t e y igual a menos 1 menos t, sabemos que el vector es 1 menos 1. Por lo que para calcular un vector perpendicular a ese invertimos las coordenadas y cambiamos el signo a una de ellas. Si yo invierto las coordenadas me quedaría menos 1, 1. Y si cambio el signo a la segunda, me queda que el vector perpendicular es menos 1, menos 1. Para terminar, con el punto menos 2, 3 y el vector perpendicular menos 1, menos 1, escribimos la recta. En este caso las voy a escribir en todas sus formas, si hacemos un repaso. La ecuación vectorial sería x menos y igual a las coordenadas del punto, menos 2, 3, más t por las coordenadas del vector, menos 1, menos 1. La ecuación paramétrica, igual o coordenada a coordenada. X es igual a menos 2 más t menos 1, que es lo mismo que decir menos t, e y es igual a 3 menos t. La ecuación continua, ¿cómo se calcula? Se calculaba despejando t en estas dos ecuaciones e igualando. Yo ya he despejado t y no lo he puesto, he igualado. Y me queda x más 2 partido de menos 1 igual a y menos 3 partido de menos 1. ¿Cómo se saca la ecuación general? Multiplico en cruz y dejo todos los términos en el miembro izquierdo de la ecuación. E igual a 0, muy importante. La ecuación explícita, despejo la y de la ecuación anterior y me queda y es igual a x más 5, que de aquí sabríamos la pendiente, que sería 1, porque es la que acompaña a la x, y la ordenada en el origen, 5. Y la ecuación punto pendiente tenemos que es y menos 3, despejo y menos 3 de la ecuación continua, es igual a menos 1 partido de menos 1 por x más 2. Muy importante que sepáis que esto, que es la pendiente, es la segunda coordenada del vector entre la primera coordenada del vector. Y aquí os he querido mostrar qué hemos hecho en el ejercicio. Es un poco lioso, porque hay muchas rectas. Pero si os dais cuenta, al final hemos sacado que la recta de color verde, que es la recta pedida, que es la que hemos sacado, nos dijeron que tenía que ser perpendicular a ¿cuál? A esta recta, ¿vale? Que es la recta x igual a 1 más t e y igual a menos 1 menos t. En fin, espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva de cara al examen. Buena suerte, chicos.